Buen día chicos, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases. Hoy vamos a trabajar la organización social del virreinato. Ya hemos visto la organización política y acá sabemos quiénes son las autoridades metropolitanas y conocemos también cuáles o quiénes han sido las autoridades locales o virreinales. Hoy vamos a ver cómo ha sido su organización social y en principio vamos a decir a ustedes que la República de los Españoles, desde el año que llegaron ellos a nuestro país, que fue en el año 1532, en el Tahuantinsuyo se iniciaron una serie de cambios que han sido irreversibles. Estos han destruido una forma de organización económica, social, política, militar que tenían los incas en el Tahuantinsuyo, lo destruyeron e instauraron otro tipo de organización, de tal forma que su organización, su conformación y su ordenamiento social en la sociedad ya era jerarquizada y era estratificada, por no decir discriminadora. Cada individuo de esa sociedad ya en la República de los Españoles ha pertenecido a un grupo social determinado. Desde el punto de vista étnico, existían blancos, existían negros, existían indios y las castas que han surgido del cruce de estas tres razas. Luego tenemos desde el punto de vista social también han sido divididos en tres grupos: aristócratas, plebeyos y esclavos. Y desde el punto de vista jurídico se han dividido también en dos categorías: en República de Españoles y en República de Indios. Bien, las características de esta sociedad colonial, la primera ha sido la pureza de la raza. Estos establecían que la sociedad se debía mantener la pureza de las razas. La raza blanca, la raza india y la raza negra tenían que mantenerse puros, cada uno con su gente. No podía haber cruce de razas. Por esta razón las autoridades siempre han tratado de mantener separados a los blancos de los indios y de los negros, para que no haya esta mezcla, pero fracasaron en el intento. Como fracasaron, se dio ya el proceso de mestizaje. Y aquí hay que destacar que la sociedad española ha sido discriminadora. Ha sido discriminador. Sin embargo, esta mezcla de esas tres razas se han dado. Y de esto han surgido una serie de razas que se han denominado las castas. Eso fue inevitable, el cruce racial fue inevitable. Entonces surgen las razas, surgen las castas. Y luego del surgimiento de las castas, del mestizaje, surge la discriminación racial, lo que ellos la han denominado la pigmentocracia. La pigmentocracia era un sistema mediante el cual los grupos eran aceptados y eran conformados de acuerdo al color de su piel. Pero en el estrato superior, en la escala superior social, se encontraban los de la raza blanca. En este caso, los chapetones, los llegados de España. Pero ahora, ¿podría haber movilidad social o no había movilidad social? En teoría, se ha intentado tener una sociedad rígida, pero sin embargo, había que ascender o descender dentro de la escala social. Eras un plebeyo pobre, podías a través de su esfuerzo escalar en la escala social y hacerte un rico comerciante. Sí se podía. Para eso, elementos como la riqueza, los trabajos, las familias eran factores muy importantes para ubicarse en esta escala social e ir ascendiendo en la sociedad colonial. Si había esa posibilidad. Por ejemplo, los indígenas han sido desterrados, pues, a vivir en lugares apartados. Pues, había repúblicas de españoles y había repúblicas de indios. Pero los descendientes de las panacas reales, los descendientes del Inca,
ellos tenían también sus privilegios en la sociedad virreinal. Los caciques, los curacas, ellos no trabajaban en la mitad, no pagaban tributos, tenían acceso a la educación, entonces sí se podía ascender en la escala social. Más adelante, ustedes van a, ya hablé con ustedes ese tema de la rebelión de Tupac Amaru II. Tupac Amaru II ha sido un cacique, tenía haciendas, tenía minas, era arriero, a él fue educado, entonces esa discriminación social sí hubo con todos los indígenas, pero más no con los que descendían de las panacas reales. Y sí había movilidad social, pero para muy pocos, no para todos. En lo que se refiere a la República de los Españoles, a este grupo pertenecían los chapetones o los peninsulares. ¿Quiénes eran los chapetones o los peninsulares? Aquellos que habían venido de España, habían nacido en España y llegaron a nuestro territorio peruano al nivel del Tahuantinsuyo buscando mejores oportunidades. Ellos llegando al Perú lo que buscaban era conseguir una encomienda para vivir como reyes sin trabajar. Llegaban con la esperanza de conseguir nuevas riquezas, pero muchas veces no lo conseguían y no llegaban a ser ni ricos ni famosos. Pero aún así, por ser de raza blanca y por pertenecer a la República de los Españoles, tenían privilegios. Ocupaban cargos públicos, por ejemplo. Entonces sí han tenido privilegios, pero han sido muy poquitos. Los indígenas eran millones y estos chapetones eran muy poquitos, eran grupos reducidos, pero aún así, siendo minoría, estaban en la cúspide de la pirámide social, representaban al sector dominante, porque estos eran encomenderos, eran hacendados, eran comerciantes, mineros, funcionarios, habían nobles que llegaban y se instalaban, pues, y por lo tanto, siendo minoría, era la clase dominante, era la clase privilegiada. En estos viajes llegaban españoles con todas sus familias, llegaban a las nuevas tierras. ¿Quién fomentaba estos viajes? El mismo rey de España. Y poco a poco han ido distanciándose. Los que nacieron en América, hijos de españoles nacidos en América, ya no eran considerados chapetones. Tuvieron la denominación de criollos. Los criollos eran hijos de españoles, pero que habían nacido en América. Papá español, mamá española, pero nacidos en América. Ahora, ¿cómo se realizaban los viajes a las colonias? Había un control migratorio allá en el Consejo de Indias. Todas las personas que deseaban venir a América tenían que solicitar un permiso a la Casa de Contratación de Sevilla. Eso ya hablamos con ustedes en las clases anteriores, cuando hablamos de las instituciones metropolitanas y de las instituciones virreinales. La Casa de Contratación de Sevilla era esa, quien otorgaba el permiso. Y para acceder a una autorización para que puedan viajar a América, primero ellos evaluaban sus orígenes. Tendrían que demostrar que no eran judíos, que no practican una religión diferente a la religión católica. Tienen que ser católicos necesariamente. Y que no hayan sido procesados por el Tribunal de la Santa Inquisición. Eran los requisitos para poder venir a América. La ley de esa época no autorizó el destierro de criminales a los territorios de ultramar. Se venían nomás, se venían por acá. Ahora, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. También han gozado de los mismos privilegios que han tenido los chapetones. Ya en el siglo XVIII se podía ver a criollos ocupando altos cargos públicos, en los cabildos, en la misma Real Audiencia. Se disputaban con los españoles los privilegios, pero con las reformas borbónicas en el siglo XVIII, el rey Borbón desterró a un segundo plano a los criollos y les quitaron los cargos públicos. Ya no podían ocupar los cargos públicos, si no lo ocupaban los chapetones. Y los criollos han intentado recuperar los privilegios que habían perdido, y para lo cual ellos organizan la guerra por la emancipación. Pero estos criollos también habían llegado a ser encomenderos, habían llegado a ser hacendados, tenían grandes comercios, tenían obrajes, ¿ven? Y su patrimonio era transmitida de generación en generación, o sea, se los dejaban a sus hijos.
Bien, en la página 101 de su libro, chicos, tienen ustedes que responder ese cuestionario y en la página 102 trabajen el pequeño cuestionario que tienen ahí y también verificando el aprendizaje. Estudien, jóvenes, envíenme sus trabajos hoy mismo al final de la clase y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.